y para siempre dice que es su misericordia. Estamos hablando acerca del libro de Santiago y estamos en el capítulo 1, verso 12 al 13. Vamos a abrir y vamos a hablar acerca de la tentación. Sabemos que los primeros padres fueron tentados. En el capítulo 3 de Génesis vino la tentación, la desobediencia, y ellos no resistieron. Y eso nos trajo la desgracia hasta estos días, donde el hombre perdió la comunión con Dios, la comunicación con Dios, y vino la maldición a la tierra. Y Dios le dijo a ¿cómo se llama? Adán, por tu culpa será maldita la tierra. Conocemos bíblicamente cómo era antes el paraíso. Era un lugar de deleite, un lugar donde la presencia de Dios se movía de una forma palpable. El hombre podía tener una conversación con Dios, pero el hombre perdió todo. Y de ahí vemos todo lo que se mueve dentro del ambiente espiritual, porque Satanás tomó el control del mundo. El apóstol Juan dijo: hijitos, vosotros sois de Dios y el mundo entero está bajo ¿qué? El maligno. Lo dice en primera de Juan. Ahora Dios nos ha sacado de eso, del mundo, del sistema satánico. Pablo dice que hay principados, potestades, gobernantes, huestes que se mueven en las áreas celestes. Y desde el segundo cielo gobierna Satanás. Ahora, ¿en quiénes gobierna el diablo? En los hijos del diablo. Todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, y el maligno no nos puede tocar. Eso depende de ti. Entonces, y a través de la tentación, Satanás engañó a los padres, engañó a la tercera parte de los ángeles, los tentó y se trajo la tercera parte del cielo. Imagínense, estamos rodeados en un mundo espiritual donde cada persona que no tiene a Cristo tiene 6,000 demonios. Pregúntale al ganareno. Ahora, ¿por qué Satanás nos tienta a nosotros? ¿Por qué Satanás nos tienta? Porque el diablo lo que quiere es hacerte caer de la gracia. A algunos no les gusta cuando hablamos del diablo, pero tenemos que hablar del diablo porque tenemos que saber con quién estamos peleando. Yo no estoy peleando contigo ni con nadie. No tengo ninguna bronca. Si tengo bronca con los demonios que se manifiestan a través de ¿qué? Del ambiente que se mueve muchas veces. Y muchas veces Dios tiene que limpiar el ambiente para que Dios pueda poner palabra, y la palabra te va a liberar, la palabra te va a sanar, y la palabra nos previene para que nosotros estemos preparados contra las acechanzas del diablo. Pablo decía: no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Mientras tú estás durmiendo espiritualmente, Satanás está maquinando a ver cómo destruye tu vida. Y también habla de una madurez para que tú puedas soportar las tentaciones. Y vamos a ir a Santiago capítulo 1, 12. Y habla soportando las pruebas. ¿Quién era Santiago? Era un discípulo del Señor. Era hermano de Jacob. Y Santiago habla y le recuerda la fe verdadera en Jesús, aquella fe que se manifiesta en las buenas
obras. Las obras no nos salvan, pero la fe manifiesta a través de las buenas ¿qué? Obras. ¿Ya lo tienen? Santiago capítulo 1, 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, escúcheme, resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos aman a Cristo? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno de nosotros es tentando cuando de su propia concupiscencia, o sea, su propia voluntad, primero es atraído y segundo seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, que quiere decir que está embarazado, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Ahora, ¿de qué muerte estamos hablando? Cuando Adán y Eva pecaron, Jesús les dijo, o Dios les dijo a ellos, mire, el día que coman de este árbol, del mal y del bien, del conocimiento, realmente morirán. ¿De qué les estaba hablando Dios ahí? De una separación del hombre hacia Dios, eterna. Esa es la muerte, la segunda muerte, donde mucha gente va a quedar eternamente en la condenación, en el infierno o en el lago de fuego. Ahora Jesús vino a restaurar esa relación que perdimos. Dios envió a su Hijo. A través de su Hijo podemos tener entrada confiadamente al trono de ¿qué? De su gracia. De esa gracia. Ahora nosotros tenemos que crecer y madurar para poder entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Mientras no haya una madurez, vamos a tener niños en la iglesia caprichosos, problemáticos. Y lo único que hace Satanás es engañarlos, ¿ok? Ahora tenemos que pelear todos los días con ese problema que tenemos. Vamos a orar, oremos por mi hermana Marina. Marina, ¿fue? Levanten sus manos ahí, vamos a orar por mi hermana Marina. Oremos por los músicos, oremos por los niños, oremos por las mujeres, oremos por la familia. Oremos también por mi hermana Cristinita, que ella tiene una lucha. Oremos por los pastores que están siendo probados en este tiempo, para que Dios los guarde. Esta tarde vino un pastor que yo tenía hace tiempo, donde el Señor a él lo usó para levantar. Hoy está fuera de las cosas de Dios, 8 años ya está fuera de las cosas de Dios. Cuando yo hablé con él, me admiró la actitud y me dijo, yo ya no quiero nada del evangelio. Porque fue tentado, no venció la tentación y el diablo lo engañó. El diablo es el que engaña al mundo entero. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, porque el evangelio no es nomás aleluya, gloria a Dios. El evangelio es una vida que tú tienes que aprender a vivirla conforme la palabra de Dios. ¿Está acá? Espero que no te molestes esta noche, pero vamos a hablar acerca de eso, el desarrollo de la madurez, ¿ok? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, te bendecimos, te exaltamos, te honramos. Creemos que tú nos has escogido con un propósito, creemos que tú estás en medio de nosotros. Señor, líbranos de toda tentación que viene a nuestras vidas. Te clamamos, Señor, por mi hermana Cristina, por mi hermana Cristinita, ayúdala, fortalécela, Padre. Enviamos ángeles, mi hermana Marina, envía tu palabra para que ella pueda recibir sanidad. Y si alguien ha venido enfermo en esta noche, pon tu mano de sanidad y abre el entendimiento de tu pueblo, para que tu pueblo pueda escuchar tu palabra y pueda tener frutos al 100, 70 y 30%. Bendice de ya todo lo que se vaya a hacer en esta noche. Pon un espíritu de sujeción a tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento.
Hay una pregunta aquí que dice, ¿qué es el Evangelio para ti? Yo quiero hacerle esta pregunta a ustedes. ¿Qué es el Evangelio para ustedes? Si alguien viene y te dice, oye, quiero saber qué es el Evangelio para ti. ¿Qué significa Evangelio? Evangelio significa las buenas nuevas. Vivimos en un mundo donde cada día a lo malo lo llaman bueno. Y el sistema de este mundo está inclinado a la desobediencia y al pecado y a querer llevar la contraria a lo que Dios dice en su palabra. Hay mucha gente que solamente ve el Evangelio como un evangelio de salvación. Y es la salvación. El Evangelio es más que eso. El Evangelio también es un camino donde alcanzamos promesas. Hay más de 3.600 promesas en la Biblia que son para los que han nacido de nuevo, para los que tienen a Cristo Jesús. Es un camino donde se obtiene coronas. La Biblia dice claramente que es una carrera, y si es una carrera, eso implica que hay premios para aquellos que compiten la carrera. Ahora, la pregunta es, entonces, sería, ¿quiénes son los que reciben los premios, posiciones en Dios? ¿Quiénes son los que reciben las coronas o galardones? Si vamos a 1 de Corintios, ahí pon un divisorio, un lapicero, y vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 9. Pablo explica acerca de esa corona de vida que el Señor tiene para nosotros. Y dice 1 de Corintios capítulo 9, verso 9, verso 24, perdón, 9:24. Y dice Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio? Pablo le gustaban mucho los deportes, las carreras. Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Ahora dice aquí, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Escúchame, cuando había competencias en Roma, hacían competencias a los ganadores, a los gladiadores, a los que corrían, les daban una corona con laureles, pero era una corona corruptible. Y Pablo dice, si tú corres legítimamente la carrera de Dios, la carrera que Dios te ha puesto en tu vida, vas a tener un premio, pero no un premio corruptible, sino un premio incorruptible. Ahora, todo aquel que lucha, dice Pablo, de todo se abstiene. Ellos saldrán para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahora, ¿qué quiere decir? Que tenemos que correr una carrera como a Dios le agrada. Pablo dice que tenemos que despojarnos de toda carga y de todo pecado para correr con libertad esta carrera, porque esta es una carrera que nosotros estamos corriendo, donde vamos a tener tentaciones, no solo tentaciones sexuales, sino tentaciones por dejar el Evangelio, tentaciones de dejar de buscar de Dios, tentaciones de congregarte, y donde el enemigo trabaja de una forma sutil para tratar de obstruir lo que Dios tiene para tu vida. Ahora Pablo dice en el verso 26, así que yo corro de esta manera, no como a la aventura. Pablo decía, yo no agarro el Evangelio como ahí se va. Y muchos cristianos tienen el Evangelio, pero no saben qué carrera está corriendo. No saben a quién están sirviendo, no como a la aventura. De esa manera peleo. Pablo decía, yo corro, yo peleo, no como quien golpea el aire. O sea, Pablo decía, yo no doy golpes al aire.
sino que golpeo mi cuerpo. ¿Qué decía Pablo? Yo golpeo mi cuerpo. Yo lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado. Pablo tenía un problema, Pablo tenía como les dijera, tenía una preocupación de servirle bien al Señor. Ahora en esta carrera vamos a tener tentaciones, vamos a tener, es un tiempo donde hay mucho engaño. Y Jesús en Mateo 24, si vamos a Mateo 24, Jesús habló acerca de las cosas que iban a suceder después de que Él se iba a ir. Y dice en el capítulo 24, verso 1, Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Escúcheme, a los 12 años Jesús llegó al templo, estaba entre los eruditos. 3 días a Jesús no lo encontraron y fueron a buscarle y él estaba hablando con los eruditos, gente que conocía, y se admiraban, dice, de la sabiduría que tenía Jesús. Dios lo preparó desde pequeño a Jesús. ¿Y quién fue el instrumento que usó Dios? Su madre. Aunque siendo Dios, él fue instruido. Dice que crecía en conocimiento y en estatura. ¿A qué nos lleva esto? Que nosotros tenemos que crecer porque vienen tiempos difíciles donde va a haber mucho engaño. Y ya Jesús lo profetizó. Y si Jesús lo profetizó hace 2000 años, eso se tiene que cumplir. Estamos en un tiempo bien difícil, un tiempo glorioso donde la iglesia cualquier momento se va a ir, la verdadera, la que ama a Cristo. Y ellos vieron el templo y quisieron impresionarlo a Jesús. Mira Jesús, qué templos. Evidentemente el segundo templo que fue construido por Herodes era un templo donde había oro, había mucho lujo. Y ellos veían el templo, pero no reconocían al que era el dueño del templo, a Jesús. Y Jesús les dio una profecía. Respondiendo él les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso ocurrió el año 70, cuando Tito llegó a Jerusalén. Lanzaron una flecha y se quemó el templo y sacaron piedra por piedra porque estaban bañados en oro. Los romanos solamente querían el oro. Eso se cumplió. Y le preguntaron una pregunta en el verso 3. Le dijeron, ¿qué señales va a haber? Dice que él se sentó en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. No del fin del mundo, del fin de ese siglo. Un siglo, ¿cuántos años tiene? 100 años. Mira, y la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, mira que nadie os engañe. Porque Jesús sabía lo que iba a suceder. Hoy estamos en un tiempo donde hay mucho engaño. Hoy se han levantado diferentes doctrinas. Unos creen en el arrebatamiento. Que pastores que creían en el arrebatamiento ya no creen en el arrebatamiento. Y eso va a ser un tiempo donde va a haber mucha tentación a dejar a Cristo. Yo con el pastor que hoy día hablé, me sorprendí, no lo reconocí. Cuando lo reconocí, hablé con él y él me dijo, claro, yo no quiero nada del Evangelio. Y era un hombre que Dios lo usaba de una manera poderosa. El Evangelio no es del que empieza, el Evangelio es del que termina. Esa carrera no es para que te confíes. Esa carrera no es para que juegues contigo mismo, porque tú mismo te puedes engañar. Y la iglesia está así. La iglesia sí hace lo que quiere, vive como quiere. Y si le dice a alguno,
lo primero que hacen es reaccionar de una manera que a Dios no le agrada. Ahora el Señor dijo, va a venir mucho engaño, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El verso 10 dice, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Es lo que está viendo hoy, aborrecimiento dentro del Evangelio. Ya no hay ese amor como al principio había. Hoy la gente anda aburrida. ¿Por qué? ¿Por qué muchos tropezarán? Porque habrá muchos falsos profetas. Se levantarán y engañarán a muchos. Jesús estaba hablando no de pocos, sino de muchos. Yo me acuerdo que en estos últimos años empezaron nuevo movimiento de una nueva teología, una nueva, como le dijera, hablando acerca de una nueva, ¿cómo se llama? Teología que se estaba levantando acerca de la prosperidad, donde muchos falsos se levantaron y empezaron a decir tú tienes que hacer un pacto con Dios, y todo eso se movió un tiempo. Estaba tan fuerte donde los mismos pastores iban a Colombia, iban a Guatemala a recibir la fresca unción, una nueva unción, cuando el Señor ya nos ha ungido a nosotros. Y cuando vino, hermano, el coronavirus, que gracias a Dios que vino el coronavirus, vino a parar eso. Se desaparecieron los superestrellas. Ahora, te voy a decir algo. Dios tiene control. Aquí está el control de Dios, en esta palabra. Él tiene control de tu vida. Depende si tú quieres que Dios tome control de tu vida. Si no quieres, no hay problema. Puedes seguir viviendo tu vida de fantasía. Y llegado el momento, vas a tener problemas serios tú. Ahora mira lo que dice. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Por eso la iglesia se vuelve insípida. Yo no abro mis ojos cuando alabo. Yo le digo, Señor, yo voy a alabar. El que quiera alabar, que alabe. ¿Te acuerdas? Hace años, unos 15 años, hermano, íbamos al Ágape, era hermoso ese lugar. La gente iba con un deseo de buscar de Dios. Y nos amanecíamos ahí alabando, glorificando a Dios. Pero hoy la gente ha perdido todo eso. Y te has ido enfriando, te has ido apartando, porque el diablo te ha hecho creer que tú después estás bien así. Y el Señor dijo que eso va a apartar a muchos del verdadero amor. Ese amor a Cristo Jesús. Ahora mira lo que dice. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevera. Aquí quiero que pongan atención en esa palabra. No dice todos. El que persevere. ¿Está escrito ahí o no? Hasta el fin quedará salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Santiago 1:12 dice, bienaventurado, en esta hay otra versión, el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Qué quiere decir? Que cuando vengan luchas, problemas a tu vida, es donde Dios está empezando a formarte, porque una vez que has sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Ahora Dios nos ha prometido a nosotros una corona de vida. ¿Esto de qué habla? La tremenda verdad y la realidad de la tentación, y de igual manera como quienes obtendrán los galardones o posiciones en Dios.
¿Sabías que Dios tiene posiciones para cada uno de nosotros? Ahora podemos notar unos detalles en estos versículos. Si vamos a Santiago, capítulo 1, verso 2. Y Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas ¿qué? Pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Llegamos al Evangelio y todo bonito, hermoso, y la presencia, qué bonito es cuando una persona llega recién al Evangelio. Dice: Señor, yo quiero estar todos los días contigo, quiero llegar temprano a la iglesia, quiero ir a evangelizar, Señor, quiero ganar mi familia, y se pone a ayunar, se pone a orar, pero con el tiempo, con las pruebas, va menguando todo eso. Te cuesta venir a la iglesia, te cuesta servirle a Dios. Ahora, ¿quién se puede gozar en pruebas, en luchas? ¿Por qué el Señor permite esas pruebas que nosotros pasemos? ¿Por qué sumo gozo en las pruebas? ¿Por qué bienaventurados a los que nos encontramos bajo sufrimiento? Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Pero recuerden, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. ¿Por qué Jesús no les dijo a los discípulos: no se preocupen, yo les voy a mandar $1,000,000, les voy a acomodar en buenas casas, a ustedes no les va a faltar nada, van a tener dinero, como esas nuevas teologías que están enseñando, nuevas doctrinas, que lo único que están haciendo, han engañado al pueblo, y mucho pueblo se ha confiado que haciendo pactos con Dios, dando dinero, se van a ir al cielo, y eso es mentira. Si vemos la Biblia, todos los siervos que sirvieron a Dios eran mártires. Al principio la iglesia era de mártires, y el primer mártir que vemos en la iglesia primitiva fue Esteban, jovencito. Dios usó siete muchachos para que sirvieran, y él empezó a dar un mensaje, y por haber dado ese mensaje lo mataron a Esteban a pedradas. A Jesús, por hablar la verdad, lo crucificaron. Y Jesús les dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero yo he vencido al mundo. Jesús vino a vencer el sistema de este mundo, para que nosotros no nos inclinemos a ese sistema que existe en el mundo. Es un sistema donde nadie quiere pasar problemas. Quieres vivir una vida siempre en victoria, una vida sin pruebas. Tenemos que tener pruebas. Entonces mucha gente dice: yo no quiero ser cristiano porque me fue mal. Desde que me hice cristiano me salé, me dijeron a mí una vez. Yo le dije: el diablo te daba todo, pero tu alma, ¿dónde se iba? Al infierno. Ahora Jesús vino a sacarte de esa vida. Entonces el Señor tiene que probar tu vida, tiene que empezar a moldear tu vida para hacerte entender que nosotros tenemos que depender solamente de Él. ¿Están aquí o ya se han ido? ¿Ah? Ahora, en esta vida tenemos un ensayo. Dios está ensayando con nosotros. Una escuela para la gloria que nos espera arriba. Si vamos a Romanos capítulo 8, hermano, si tú estás pasando pruebas, es porque Dios está probándote, porque Dios te está formando, porque Dios quiere algo mejor para ti. Ahora Juan dice: ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. O sea que el Señor está probando nuestra fe, y esa fe tiene que ser una fe genuina. En Romanos 8:18 dice así:
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Desde que tú empiezas en el Evangelio, empiezan a haber aflicciones. De repente tú tenías dinero en el mundo, tenías dinero y te iba bien y todo bien. Y llegas al Evangelio y lo primero que hacen, te cortan el trabajo. Te viene enfermedad. Entonces tú vas diciendo, pero ¿por qué? Si yo en el mundo estaba bien, en el mundo no te pasaba nada porque no tenías esa lucha con el enemigo. Una vez que entraste en el camino del Señor, y ya es como dijo el Señor, un camino angosto, donde cuanto más cerca estamos a la venida de Cristo, se va a volver más angosto, más difícil. Por esa razón es que nosotros tenemos que madurar y crecer en esa fe. Esa fe que Dios lo va a probar. Y esa fe no es de ti, es de Dios. Dios nos ha dado una fe. ¿Ah? Ahora, todo lo que está pasando en nuestras vidas, todo lo que está sucediendo en nuestras vidas, ese es un ensayo para que el Señor nos haga madurar para irnos con nosotros, con el Señor. Ahora, en el verso 12, vamos a Santiago capítulo 1, 12, dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, escúcheme, resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pedro dice: someteos a Dios, resistid al diablo, y el diablo ¿qué? Huirá de vosotros. Cuando viene la prueba es donde nosotros tenemos que someternos más a Dios, ponernos bajo la sombra de su protección. La prueba dos cosas hace en tu vida: o te alejas de Dios, te apartas de Dios, y no te aconsejo que lo hagas, o te acercas más a Dios. Y dale gracias a Dios que si está siendo probado, porque dice Hebreos 12 que al hijo que ama, Dios lo va a proveer. Dios lo va a formar y lo va a llamar hijo. Bienaventurado, bienaventuranza quiere decir dichoso, feliz. Es el hombre que persevera. Persevera quiere decir que soporta, toma pacientemente y permanece, sufre, no desiste ni huye, porque los que huyen son los cobardes. Perseverar bajo infortunios, ensayos, soportar sosegadamente los tratamientos de Dios en nuestras vidas. Mi hermano ha ido al Army, y en el Army, ¿cómo los enderezan ahí? Me dijeron, mi hijo la Nicole, que 2 días estabas durmiendo parado ahí. Miren, hermanos, si tú te metes al ejército, tienes que soportar. Ahora nosotros estamos en un ejército y no estamos peleando con el hermano ni la hermana. Cuando la gente no entiende eso, tienen un problema en una iglesia: me voy de esta iglesia, y hablan mal de la iglesia, hablan mal del pastor, hablan mal del cuerpo de Cristo, y se van a otro lado y no quieren ser formados porque no quieren que Dios los forme y los instruya. Ya están, pan. Al final dicen, ya, todos son una bola de hipócritas, y mejor nosotros ya no nos vamos a congregar, aquí solito vamos a cantar y nos vamos a exhortar. Y la Biblia dice: no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre, más bien hay que exhortarlos cuanto más cerca está el día. Hoy está más cerca
la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si tú no has sido ensayado, no has sido probado, no has sido formado, ¿cómo te vas a ir arriba al cielo? Si Cristo mismo fue probado y Él tuvo que despojarse de todo lo que tenía y tuvo que aprender obediencia a través del sufrimiento. ¿Cuántos quieren sufrir por Cristo? Yo sé que no va a haber amenes, pero uno sufre, hermanos, porque tienes que aguantar gente que no merece aguantarlas, y es parte del trabajo de Dios. Y a veces Dios te saca de tu país, vienes con una ilusión aquí, vienes pensando que vas a hacer cosas y vas a hacer cosas materiales, y el Señor te dice: momento, yo te traje a ti para que me conozcas y yo me voy a encargar de ti, ya no vas a hacer lo que pensabas hacer. Y ahí empieza el problema y dice: pero ¿por qué? Porque Dios es el que toma el control de nuestras vidas. Bienaventurado el que persevera bajo la prueba. Bajo la prueba quiere decir la tentación, un experimento, un ensayo, una adversidad, aflicción, problema, un estado mental por medio del cual somos atraídos a pecar para probar el carácter, la fe y la santidad. Eso es lo que prueba el Señor a través de las pruebas. Ahora, ¿por qué vienen las pruebas a nosotros? ¿Por qué tenemos que ser probados? La finalidad es ser aprobados. Porque una vez que nosotros hemos sido probados o ser aprobado, eso quiere decir pasar la prueba, aprobado, aceptable, aceptar, complaciente, de peso, cabal, no falsificado, una moneda bien hecha. El Señor dice que es el que pesa los corazones. El Señor no pesa. Y cuando tú no entiendes eso, te vas de un lado para otro lado. Y el problema no está en la iglesia, el problema está en uno. Entonces, para que tú te vayas al cielo, para que seas aprobado por Dios, Dios te tiene que hacer pasar por donde no te gusta. Ahí es donde nosotros gritamos y decimos: a mí no me gusta que nadie me diga nada, nadie me ha tratado a mí como me trataba. Acuérdate en el mundo qué hacías, a quiénes maltrataste y quiénes te maltrataron, y no decías nada. Hoy llegamos al Evangelio y nos volvemos monedita que no queremos que nadie nos diga nada. Ahora Dios tiene una corona de vida para nosotros. Pablo le dijo a Timoteo: procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarte. Muchos se van a presentar delante del Señor y le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre, y el Señor va a decir: no los conozco. Señor, en tu nombre, en las plazas te escuchaba, Señor, el Señor. Y va a decir el Señor: nunca los conocí, no sé quiénes son ustedes, porque nunca dejaron ser formados y ser probados. Yo desde que sé que el Evangelio, desde que empecé en el Evangelio, he sido probado, y también he sido bendecido. Ahora Dios nos da tiempos de refrigerio y el Señor siempre nos va a probar para que nosotros nos mantengamos firmes y tengamos una convicción sólida, y esa es la fe. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza, para que tengas la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no se ve. O sea, que estés seguro a quién estás sirviendo. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Ahora muchos dicen: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y no le creen a Dios. Y Pablo tuvo que ser probado.
caminó entre falsos hermanos, lo traicionaron, entre ladrones, fue náufrago 3 veces, chicoteado 5 veces. ¿Y por qué tuvo que pasar todo eso? Pablo hasta le dijo al Señor: Señor, mírate, he orado 3 veces para que me quites esta enfermedad y no me la has quitado. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. En otras palabras, cállate la boca. Porque mi poder, no dijo tu poder, mi poder se va a perfeccionar en tu vida. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. A Moisés le dijo: manda 12 príncipes, de los 12, 10 eran negativos, rebeldes, llorones, hicieron llorar al pueblo, y Dios los dijo: como los mandé en 40 días para que reconozcan la tierra y no me creyeron, les voy a dar 40 años hasta eliminarlos todos los viejos. Y solo 2 pasaron ahí, Josué y Caleb, porque le creyeron a Dios. ¿Cuántos están contentos? El evangelio muchas veces lo hemos tomado de una forma ligera. El evangelio es un evangelio donde tenemos que ser probados, y cuando somos probados somos bendecidos. Ahora en el verso dice: recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que aman. De la vida quiere decir una llenura de vida, estado de alguien que es poseedor de la vitalidad, vida real, genuina, activa, vigorosa, y un último y perfecto cuerpo para siempre. Si vamos a Daniel capítulo 5, y a su nombre, hermanos, ¿cuántos están contentos? Los veo muy callados, ¿eh? Lo bueno que Dios nos está hablando a todos, ¿sí o no? Ahora, si no te habla, otra cosa les voy a decir: agarrar lo que es tuyo, no agarres del otro. Porque hay gente que dice: usted me lo tiró a mí. La palabra es para todos, la palabra es regada para todos. ¿Ah? Tú agarra tu parte. A mí me lo han dicho: usted anda tirando a medio mundo. Yo le he dicho: no, si la palabra es para todos. Ahora, si tú no quieres recibirlo, pues es problema tuyo. El Señor envía su palabra para todos. ¿Sí o no? En el capítulo 5 vemos a Belsasar. Hizo un gran banquete. ¿Quién era Belsasar? Hijo de Nabucodonosor. Y tenía 1000 príncipes. Y en presencia de los 1000 bebía vino. Ustedes saben que cuando un hombre empieza a tomar vino, se le deschaveta el coco. Y Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Había todo un carnaval. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron, y ellos y el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas bebieron vino y alabaron a los dioses, a dioses ajenos, de oro, de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano de la escritura. Entonces el rey palideció, se le fue ¿qué? La borrachera. Y dice que empezó a debilitarse las piernas, y sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. Y gritó en alta voz que hiciesen venir a los magos caldeos adivinos y al rey el rey de la Babilonia
de cualquiera que lea esta escritura y que muestre su interpretación será vestido de púrpura, un collar de oro, y llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Una de las cosas que tenía este Belsasar era muy orgulloso. Él usó los vasos de Dios para su borrachera. Y esos vasos se usaban para hacer un rito al Señor y era muy delicado. Y Dios ya había hablado que este rey tenía que morir. Y había Daniel. ¿Quién era Daniel? Daniel era un hombre consagrado a Dios. Y se presentó Daniel. En el verso 16 dice así: y oído pues oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura, dame la interpretación. Será vestido de púrpura y un collar de oro, y llevarás en tu cuello, y seréis el tercer señor en el reino. Mira la respuesta de Daniel en el 17. Entonces Daniel respondiendo dijo delante del rey: tus dones, ¿sabe qué le dijo? Esos tus regalos sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Y aquí empezó en el 18. Mira lo que dice: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino de la grandeza, la gloria, la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Pero este rey, ¿qué pasó con este rey? Vamos a parafrasear. Un día se levantó y dijo: este es el reino que yo he construido. En Babilonia habían unos jardines colgantes que eran una de las 7 maravillas que habla la historia. Y este rey se ensorbeció. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo convirtió en bestia. Le crecieron las uñas como animal, le creció el pelo, y 7 años lo tuvo en cautiverio, como un animal en el rocío. Porque Dios lo puso a este rey. Ahora, cuando Dios te pone en un cargo, no eres tú, es Dios. Y tú tienes que mantenerte humillado delante de Dios. Dice que su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, y fue depuesto del trono y despojado de su gloria. En el verso 20. Mire hermano, qué triste es hablar con una persona que tú lo has conocido y después le hablas y te dice: yo no quiero nada del evangelio. No se queda así. Y si tú quieres hablar a esa persona, va a ser muy difícil. Como dijo un siervo: prefiero evangelizar a un mormón, a un testigo de Jehová o a un drogadicto. Pero si tú vas a evangelizar a una persona que un tiempo Dios lo ha usado y ha endurecido su corazón, son personas que conocen la palabra y rechazan completamente a Dios. Ahora, ¿cómo Dios puede tratar con esa persona? Hasta humillarlo como a Nabucodonosor. Y él reconoció la grandeza de Dios. A veces nos podemos meter en problemas serios con Dios
porque no queremos ser formados. Me conocí otro varón que me daba consejos y me predicaba, lo invitaba a la iglesia pequeñita. De repente se enamoró de una mujer y loco de amor. Dejó el ministerio, se fue a trabajar a una compañía, y en la compañía se desmayó. Y Dios estaba tratando con él. Y se fue hasta México, porque él predicaba, pero nunca dejó que Dios lo formara. Tú deja que Dios te forme. Luego, entonces cuando somos formados viene la tentación, va a haber tentación de todo. Y el enemigo es bueno para poner tentación. Por eso dice que Dios no tienta a nadie. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Dice que él reconoció quién era Dios y Dios restableció su vida. Ahora Dios es el que pone reyes, el que quita reyes. ¿Está acá? Él es el que manda. Entonces en el capítulo 5 vemos que una mano apareció en la pared, en el verso 27. Mira lo que dice el verso 27. Vamos a ver desde el verso 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Acuérdense que en ese tiempo no había como luces como aquí. Habían lámparas, y las lámparas hacían imagen en las paredes, sombras, y apareció una mano ahí. Y vio una escritura de parte de Dios. Y esta mano trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene, en el verso 25, Tekel Urparsin. ¿Qué significa esto? Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pasado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medo-persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío Medo de Persa tomó el reino siendo de 62 años. Ahora Dios dijo que los persas iban a tomar el control, porque Nabucodonosor era un hombre que dominaba todo ese lugar, y Dios lo puso a él. ¿Sabe qué hicieron los medio persas? Había un río que nadie podía pasar, desviaron el río y se metieron y mataron y destruyeron, porque Dios ya lo había decidido. Ahora Pablo habla de una formación. Si vamos a Efesios capítulo 4, ¿cuántos están contentos, hermanos? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el Señor quiere que nosotros seamos formados para que nos vayamos con el Señor. ¿Cuál es el plan de Dios? Darnos una corona de vida. ¿Está acá? Y Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo que para mí está preparada una corona de vida, la cual Dios dará a los que le aman. Y Pablo, ¿cómo murió? Lo decapitaron. Y él dijo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo cual mi corona de vida está preparada. No solo a mí, sino a aquellos que Dios los ha llamado y que los ama. Ahora el Señor nos ama a cada uno de nosotros. Él te ama a ti. Y Él nos está preparando para que nosotros nos vayamos con Él. No nos quedemos aquí. Efesios capítulo 4, mira lo que dice. Verso 13. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad. ¿A la unidad de qué? De la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón que maduro, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, las pruebas nos va a hacer para que todos lleguemos al conocimiento de Dios, y ese conocimiento de Dios es la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura, la plenitud de Cristo. Cuando hablamos de la recompensa, vemos que Él soporta las pruebas, es el que es recompensado. Ahora vienen pruebas tras pruebas, tras pruebas, tras pruebas, vienen luchas, y el Señor en cada prueba nos va ¿qué? Madurando cada día más. Ahora recibirá la corona de vida. Recibir quiere decir toma, tiene, atrapa, alcanza después de una lucha para obtenerlo. Por eso después de una lucha viene la victoria. Ahora, para tener victoria tenemos que tener lucha. La verdad es que el que recibe es aquel que ha luchado cuando se pone difícil. Diario vivir en las pruebas, las tentaciones vienen cuando nos están ensayando, nos están probando. Allí es cuando tenemos la oportunidad de atrapar y alcanzar en Dios lo que Dios ha prometido por nosotros. Recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que aman. Corona, ¿qué es esto? Una marca real de un exaltado rango, premio vencedor, recompensa de la rectitud o ornamento de honor, era lo que le daban a los que vencían, y eso es lo que tiene el Señor. Esto quiere decir que el cielo hay rangos. Por esto Pablo decía en 1 Corintios 9, 24, no sabéis que los que corren en el estadio, a la verdad todos corren, pero uno obtiene el premio. Y Pablo decía, corred de tal manera que lo obtengáis. Lo obtengáis. Ahora, no importa si llegas último, pero la cosa es que llegues a la meta que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Y llegar a esa meta cuesta, vas a llorar. Si no, ¿cómo el Señor va a probarnos? Si realmente el Señor no quiere llevarse un kindergarten de niños, quiere llevarse personas que maduren, que crezcan, que hayan pasado, que hayan... Pablo decía, a mí no me molesten, yo tengo las marcas de Cristo. ¿Cuáles eran las marcas de Cristo? Cada vez le daban 40 azotes menos uno. Y esos azotes que daban sacaban carne, y él tenía marcada la espalda. ¿Qué quiere decir? Recibirá una corona de vida que el Señor ha prometido a los que aman. De la vida quiere decir una llenura de vida, estado de alguien que es poseedor de la vitalidad, la vida real, genuina, activa, vigorosa, y un último perfecto cuerpo por siempre. Ese es el cuerpo que vamos a tener glorificado cuando lleguemos a la presencia de Cristo, a la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir? Hay cosas que Dios concederá, pero no sin antes haber probado. Y probado a aquellos quienes les concederán esas bendiciones. Abraham lo sacó de su tierra y parentela y le dijo, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Abraham le creyó, pero en el capítulo 17 Dios lo probó a Abraham. ¿Y cómo lo probó Abraham? Le dijo, Abraham, ¿amas a tu hijo? Estamos parafraseando, sí lo amo. O quiero que me lo lleves al monte Moriah y quiero que me lo sacrifiques a mí. Muchas veces Dios nos pide y no queremos hacerlo. Abraham fue con su hijo no tenía como en las películas 6, 7, 8 añitos, ya tenía una edad mayor ya. Pero a través de la fe que Abraham transmitió a su hijo también participó. Y Dios probó el corazón de Abraham. Ahora Dios tiene que probar tu corazón para ver realmente si tú lo amas más que todo, más que a tus hijos, más que tu marido, más que tu trabajo, más que todo.
Y Jesús dijo que tú quieres venir en pos de mí, tienes que amarme más que a ti mismo, más que tu mujer, más que tu... Eso no quiere decir que vas a hacer a un lado tu familia, sino que tú tienes que poner en primer lugar a Dios y después lo demás viene por añadidura. Y cuando tú pones tu profesión, pones tu trabajo antes que a Cristo, ¿sabes qué estás haciendo? Estás poniendo un antecesor. Y Dios quiere toda la atención de nosotros. Ahora nosotros queremos alcanzar una posición en Cristo, tenemos que caminar. Hasta una alabanza cantaban antes. En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue predicando. Solo se detiene. ¿Para qué? ¿Sabían esa alabanza? ¿Se acuerdan? Ellos lo cantan cuando están bautizando. En las luchas, en las pruebas. Y cuando vienen unas luchas desaparecen. ¿Eh? ¿Cuál es la relación de Dios con la tentación? Dios no puede ser tentado. Por nada. En Dios no existe nada malo. Si vamos a primera de Juan 1:5. Juan 1:5. Y dice Juan, el apóstol Juan, primera de Juan 1:5. Y este es el mensaje que hemos oído de él. Dios anunciamos. Dios es luz. ¿Cuántos creen que Dios es luz? Y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ahora quiero que pongan atención en esta palabra. Hay una coma. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia ¿de qué? Aquí hay un requisito. Tú quieres que la sangre de Cristo haga efectividad en tu vida, tu matrimonio tiene que haber una comunión. Para que la bendición y la sangre de Cristo haga efectividad. Porque en Cristo, en Dios no hay tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que Dios es completamente puro. Ahora, si nosotros fuéramos completamente puros, no tendríamos problemas con la tentación. ¿Por qué tenemos problemas con la tentación? Porque no somos completamente puros. Estamos llenos de defectos. ¿Por qué Dios no es tentado? Porque Él es completamente puro, absolutamente limpio. Él es santo, santo. Entonces podemos decir que la condición de santidad total no hay tentación. ¿A cuántos nos gustaría llegar a esa condición? ¿Cuántos les gustaría llegar a esa condición? Donde ya no hay tentación, donde ya no hay pruebas. Eso es verdaderamente glorioso y es por eso que están trabajando en nosotros todavía. Mientras estemos en esta tierra, vamos a tener tentación todos los días. Escúchame, tú te despiertas, pones tu pie en el piso y ya empieza la guerra. Y esa guerra es interminable hasta que mueras. Mientras no estemos arriba con Él, vamos a tener guerra todos los días. Y con nosotros mismos. Nosotros somos los peores enemigos. Dios no tienta a nadie. Si vamos a Santiago, volvemos a Santiago. En el verso 13 dice: cuando uno es tentado,
¿Qué dice? No digas, cuando uno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, mire, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia naturaleza vieja, primero es atraído, seducido, y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz ¿qué? La muerte. ¿De qué muerte estamos hablando? De una separación del hombre hacia Dios. Hay unas doctrinas que dicen que el hombre va a ser destruido. Yo le voy a decir algo. Dios ha puesto eternidad en el hombre. Eclesiastés dice que Dios ha puesto eternidad en el hombre. Ahora quiero que ponga atención en esto. Tú decides dónde vas a pasar la eternidad. Si vas a pasar arriba o abajo. El Señor le ha dado libre albedrío al hombre. Tú eliges dónde quieres pasar la eternidad, porque vas a pasar la eternidad. Bien en el cielo o bien en el infierno. Y en el lago de fuego dice que van a estar ahí eternamente. Días literales. Lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 20, verso 11. ¿Cómo están acá, hermanos? Ahora cada uno es tentado, seducido por su propia pasión. Es lo que pasó con Eva. Eva se iba al árbol y codiciaba, y como las mujeres son curiosas, pues. Es el problemita que tienen que las mujeres. Hay un dicho que dicen: en el mundo el gato murió por curioso. Y las mujeres quieren saber, quieren saber. Entonces ella veía y dice que empezó a codiciar, a desear ese árbol, hasta que Satanás se le presentó y la engañó. La tentó y la engañó. Cuando ella comió del fruto no le pasó nada. Pero cuando ella le dio al marido, ahí vino el problema. ¿Por qué vino el problema al marido? ¿Por qué vino el problema? Porque el marido es corona de la mujer. Y cuando vino la tentación, ellos se encontraron desnudos y murieron espiritualmente. Hubo una separación eternal. En Apocalipsis 20 dice que muchos van a llegar al lago de fuego, que es la segunda muerte, eternamente. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona es tentada? Es tentada, empieza por una cosita, dos cositas, después empiezan a pensar, de ahí bajan al corazón y del corazón lo llevan a la práctica, y ahí es donde se produce la muerte espiritual. Por eso el mundo está separado de Dios. Ahora en Cristo hemos recuperado lo que perdimos con el enemigo. Ahora por esa razón es que nosotros somos tentados todos los días. ¿Cuántos son tentados todos los días? ¿No son tentados ustedes? Qué bueno, hermano. Ya no debían estar aquí, ya debían irse al cielo ya. ¿Ah? Hay algunos que les gusta tentarse a chismear, otros a comer. Híjole, no pueden vivir sin comer. Y tienen un espíritu de glotonería. Y cuando viene un ayuno les duele hasta los pelos. Otros tentados a venir tarde, siempre tarde. Otros a acomodarse como ellos quieren, no como el Espíritu dice. Esa es tentación. El enemigo conoce la Biblia mejor que nosotros. Están acá, hermanos. Él sabe qué debilidad tienes y dónde te va a tentar.
en la debilidad. Hay gente que es fuerte en una área y en esa área es fuerte, yo soy fuerte. El diablo dice, yo conozco tu debilidad y ahí te voy a atacar. Y todo el tiempo andas quejándote, quejándote. ¿Por qué? Porque tienes esa tentación. El Señor le dijo, vas a morir el día que comas de ese árbol, vas a morir. Y el diablo le dijo, no vas a morir. Por eso vemos doctrinas, salvos siempre salvos, doctrinas que están desviando a mucha gente que una vez estaban bien firmes en las cosas de Dios, ya no creen porque han sido tentados y no han resistido la prueba. Ahora, la primera parte, la primera etapa de la tentación es la concepción. Esto quiere decir atrapar, agarrar, tomar prisionero. ¿Qué hace Satanás? Los agarra, los toma prisioneros. Ahora, notemos que aquí existe la posibilidad de la liberación o un aborto a todo eso. Toda concepción da luz. El nacimiento del pecado es consecuencia de un proceso de embarazo anterior. En una pareja de jóvenes, la muchacha va a admitir hasta dónde puede tocar el muchacho. Y si el muchacho la quiere a la muchacha, hablando generalmente, tiene que cuidarse. Y en el mundo es fácil. Pero en las cosas de Dios siempre va a venir tentación. La carne es la carne. Y la carne nos puede arrastrar ¿a qué? A una condenación eterna. La consumación del pecado da luz a la muerte. Consumado quiere decir fue acabado, terminado y traerlos a un fin. ¿Qué pasó con Eva y Adán? Todas las tardes el Señor se presentaba. Adán, ¿dónde estás? En otras palabras le dijo, Adán, ¿de dónde has caído? Estoy desnudo. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Comiste de la fruta que te prohibí? No, pues la mujer que me diste, esa me hizo caer. Por eso dentro de los matrimonios, si uno habla con el marido todas las flores saca para él. Y dice esa mujer. Y que habla con la mujer, ese hombre. Y cuando los agarramos a los dos, ahí está el detalle, ¿no ve? Siempre hay problemas y eso no se va a acabar hasta que Cristo venga. Ahora vamos a ser probados de cualquier forma. Si Dios no nos prueba, entonces ¿cómo vamos a probar nosotros la voluntad de Dios? Concluimos, de acuerdo a lo descrito podemos ver dos vías de rutas en este proceso. Por un lado, si somos probados, la vida, si somos probados. Y por el otro lado, si caemos en la tentación, viene la muerte. ¿Cuál muerte? Primero espiritual y después de venir la muerte, la segunda muerte, eterna separación de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la bienaventuranza de perseverar, huir, alejarnos de la conducción y seducción de nuestra carne. Una vez un hermano estaba en pleno frío caliente y a él le gustaba en su tiempo cuando no era cristiano, era buen artillero. Y vio una propaganda y una muchacha con bikini poniendo 2 cervezas y una cerveza helada. Y él empezó a transpirar. Y el diablo le decía, mira, salte del frío, porque esto no se va a mover en 2 horas. Te vas, pasas y te vas y te tomas tu cerveza y regresas tranquilo. Y él dijo que estaba toda la tarde, como 4 horas ahí padeciendo, porque la debilidad era el alcohol.
y tuvo esa lucha y pudo vencer. Acá, porque el diablo te va a poner lo que te gusta. Hay unos gorritos feos así, ¿no? Feitos gorritos ahí. Y sin embargo hay muchachas bonitas que les guiñan el ojo, porque en su vida eran hombres que les encantaba esa área. Y entonces el diablo, ¿qué hace? Pone algo bueno, pues. ¿Sí o no? Yo conocí a un viejito que agarraba puro jovencitas, hermano. Yo le decía, este no se debe bañar, y yo creo que ni se bañaba. Pero de ese lado el diablo conocía esa parte, o a algunos les gustaba fumar el cigarro. Y hay personas que después te salen de la iglesia y empiezan con su cigarrito. ¿Y por qué no dejas? Sabes que te está haciendo daño, pero no pueden porque el diablo los tienta y les da. Pero es una persona que ha salido de la drogadicción. Lo primero que hace Satanás, vienen los amigotes, mira, esta droga está buenísima y te la voy a obsequiar gratis. Y los vuelven a encajar. O sea que el enemigo nos va a tentar en todo lado. Por esa razón es que nosotros tenemos que madurar para poder resistir. La Biblia dice, sometemos a Dios, resistid al diablo y el diablo va a huir de vosotros. Ahora nosotros tenemos áreas que son débiles, donde el enemigo va a trabajar en esas áreas. El diablo nunca va a trabajar en una área fuerte. Ahora Dios le ha dado a Jesucristo el gobierno de todo el universo. Él es dueño de todo. Todos los que están bajo el mandato de Cristo están asegurados con Cristo. De todo el sistema que viene, de toda la creación, Él ha formado, se lo ha dado a Cristo y a nosotros nos ha constituido un reino. Por eso se tiene que trabajar en nuestras vidas de tal manera que estemos en la condición de poder asumir esa función, trabajar en el reino de Cristo. Ser buenos administradores de la multiforma de la gracia del Señor. Y para llegar a ese punto, no son los años que tienes, es la experiencia que tú tienes con Dios. Cada etapa de nuestra vida van a venir tentaciones. Y un ejemplo lo vemos a José, jovencito, muchachito que su padre lo educó. Él tenía sueños, tenía visiones, vinieron tentaciones. Dios tuvo que hacerle pasar un proceso con su propia familia. Por eso yo les voy a decir algo muy importante y se los digo a todos los jóvenes y a todos. La salvación es individual. Aquí no tiene que ver nada tu tata ni tu mamá. Tú tienes que vencer. Tú sabes las áreas que el enemigo puede usar para sacarte del plan de Dios. Y no lo permitas. Deja que Dios trabaje en tu vida. Y esto es personal. Jesús dijo, la salvación es individual. Unos van a estar durmiendo, otros van a ser levantados y otros van a ser dejados. Aquí la salvación es individual de cada uno. Hasta en la pareja, la mujer tiene que pelear su carrera y el hombre tiene que pelear su carrera. Cada uno tiene que pelear su propia carrera, porque nos vamos a presentar delante de Dios individualmente. ¿Están acá, hermanos? Ahora tenemos que prepararnos para ese momento, para que no salgamos avergonzados delante de Dios, sino que seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Así como mi hermano ha sido procesado, y yo creo que Dios le habló ahí también a él, y a cada uno el Señor nos está hablando. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y todos los que son probados, perseveren hasta el fin, van a ser salvos. ¿Están acá? Voy a dar tiempo a mi hermano, no se va a hablar del aniversario de la iglesia. Es esta semana que viene, 16 y 17. Va a ser sábado y domingo. Vamos a hacerlo viernes, yo voy a predicar el viernes. Mi esposa creo que va a predicar el sábado y el domingo va a venir mi hermano Jesús.
Pónganse de pie y dale palmas al Señor. Dios es bueno. Véngase, mi hermano.